Ahora la sesión. Cuenta, secretaria. Presidente, se recibió una comunicación del Banco Central adjuntando el calendario tentativo con las fechas de las presentaciones de los informes de política monetaria y estabilidad financiera del próximo año. Este documento... Está muy adelantado. Sí, este documento lo vamos a hacer llegar a los señores miembros de la comisión para efectos de que lo puedan revisar. Ya. Eso es lo único en la cuenta, presidente. Ok. Nos corresponde a continuación, tal como aparece en la convocatoria, recibir a doña Janet Chis van Borstroff, no sé si habrá sido bien pronunciado, en relación a un oficio del presidente de la República, en la cual solicita el acuerdo del Senado para designar a la señora Janet como consejera del Consejo Fiscal Autónomo en reemplazo del señor Jorge de Sormó Jiménez por un periodo de 5 años en virtud del artículo 3 de la ley 21.148 que aparece en el boletín 2274-5. Así que, secretaria, si puede pasar por favor a la señora Janet. No pude apuntar bien con su pronunciación del segundo apellido, señora Janet, pero espero me excuse y me enseña. ¿Cuál es exactamente, Wolfgang? Wolfersdorf. Más difícil me va a hacer ahora. Bueno. Soy Janet. Acabamos de dar cuenta, digamos, del oficio del presidente de la República. Quiero saludar también por su intermedio al ministro de Hacienda, Homero Marcel, que está virtualmente, como lo podemos ver, y que quiere hacer una presentación de la señora Janet. Así que, don Mario, le ofrezco la palabra. Efectivamente, como usted ha señalado, nos corresponde presentar la propuesta de nombrar a la señora Janet von Wolfersdorf como nueva integrante del Consejo Fiscal Autónomo. Esto a raíz, cierto, del término del periodo del anterior presidente, Jorge de Sormó, como se sabe, en la presidencia del Consejo, el Ejecutivo nombró a don Jorge Rodríguez como presidente y, cierto, hay que llenar la vacante como consejero que se genera a partir de lo anterior. Janet von Wolfersdorf tiene una extensa trayectoria, extensa trayectoria profesional, en la cual ha ido evolucionando desde temas ligados a inversiones, desarrollo productivo, la acción del Estado y particularmente transparencia fiscal. Como producto de esto, fue directora ejecutiva del Observatorio Fiscal durante el periodo 2015-2020. Ha estado en el Consejo de la Sociedad Civil de Chile Compra, fue integrante del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, luego estuvo en la Comisión Ministerial para el Gasto Público, presidiéndolo desde el 2020 en adelante. Luego que dejó la presidencia, la dirección del Observatorio Fiscal ha seguido como integrante del directorio. Y además tiene también una extensa trayectoria académica. Para nosotros, Janet nos ha parecido una muy buena opción para integrar el Consejo Fiscal Autónomo, por el énfasis que ella ha puesto a lo largo de su carrera profesional en los temas de transparencia, especialmente en el ámbito fiscal, considerando que la creación del Consejo Fiscal Autónomo, que como sabemos adquirió rango legal hace algunos años, tiene como objeto fundamental el darle transparencia a lo que es la gestión de las finanzas públicas, especialmente a nivel macroeconómico, particularmente en el contexto de trabajar en Chile sobre la base de esta regla fiscal estructural,
donde un tema muy relevante desde el comienzo de la aplicación de esta regla, desde el año 2001, ha sido el que por la vía de darle transparencia al cálculo del balance estructural, al cumplimiento o no cumplimiento de las metas fiscales, al rol de los comités independientes para la fijación de los parámetros, ingresos estructurales, todo eso contribuye a darle transparencia. Ministro, si puede repetir la última parte porque como que se fue la señal. Ah, ya. Ahora sí. Lo que estaba diciendo es que el tema de la transparencia ha sido siempre muy central a la conducción de la política fiscal, particularmente de la adopción de la regla fiscal estructural. Esto porque, como lo hemos comentado en muchas oportunidades, el balance estructural del sector público no es algo que se mide directamente, sino que es algo que se tiene que estimar. Y por lo tanto, dar garantías, transparencia, ecuanimidad, cierto enfoque técnico en el cálculo del balance estructural es importante, y por otro lado en la evaluación del cumplimiento de las metas estructurales por parte del gobierno. Es una tarea bien central dentro de los mandatos del Consejo Fiscal Autónomo, al cual se agregan ciertos objetivos ligados a darle también transparencia al cálculo de los ingresos fiscales y a responder numerosas materias ligadas a la conducción de las finanzas públicas a nivel macro. Entonces, creemos que ¿cierto? El momento de fortalecer más aún este valor que hemos asignado a la transparencia en la conducción de la política fiscal macroeconómica. De manera que, dicho eso, por supuesto, nuestra recomendación o nuestra propuesta para la comisión sería aprobar su nominación, pero por supuesto eso es un juicio que tiene que hacer la comisión, y para lo cual, ¿cierto?, se ha citado a esta sesión en la cual, ¿cierto?, la candidata también tendrá oportunidad de explayarse y responder a las consultas que hagan las senadoras y senadores integrantes de la comisión. Eso, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Se le agradece su exposición y le ofrezco la palabra a doña Janet Chis para estos efectos. Chis von Wolfersdorf, sí, exactamente. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, y por su intermedio quiero saludar a los demás integrantes de la comisión y al ministro de Hacienda. Con muchas gracias por la presentación. Yo traigo algunas láminas complementarias sobre mi persona. Yo soy alemana. He hecho un poquito más fuerte, un poquito más la carrera ingeniera comercial en Aquisgrán con especialización en finanzas. Partí mi primer trabajo en el DEG Invest, que es el banco de inversión del gobierno alemán, como Junior Investment Manager, con foco en bancos de desarrollo. Llegué a Chile en 2002 y pasando por diversos proyectos voy a focalizarme en los que competen a esta comisión, que son los que tienen que ver con finanzas y con transparencia. En 2013 estuve en Chile Transparente como directora de proyectos y armando un índice de transparencia en partidos políticos. En 2015 creí el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile junto con Guillermo Patilo, que era el subdirector del primer gobierno de Sebastián Piñera. He liderado el Observatorio del Gasto Fiscal como directora ejecutiva, siendo esta institución una fundación
del sector civil especializado en hacer análisis de datos sobre el gasto público, que ha sido incluso destacado por el Fondo Monetario Internacional como ejemplo de la sociedad civil a la hora de monitorear y impulsar transparencia en el gasto público y en los ingresos públicos también. En 2017 empecé en el directorio de la Bolsa de Santiago, armé su Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad, fue elegido como presidenta de dicho comité. Entre 2018 y 2020 estuve en el Consejo Presidencial para la Modernización del Estado. En 2020 finalmente salgo de la Bolsa de Santiago a raíz de la invitación del entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para crear una comisión de gasto público con la idea de realizar propuestas en materia de eficiencia y transparencia del gasto. Dicho informe fue entregado en enero 2021. Lamentablemente todavía no cuenta con respuesta oficial, pero se trata de un conjunto de propuestas que hemos realizado en una comisión transversal y firmado unánimemente. Y tengo que mencionar el año presente también. Soy autora de un libro que se llama Capitalismo, de la editorial Penguin Random House. Sobre la materia fiscal, quiero compartir algunas visiones. Primero, como se ha ido observando, la evolución del gasto fiscal del gobierno central ha ido creciendo a una tasa superior al crecimiento de los ingresos fiscales. Esto no es algo reciente, sino una evolución que se puede observar ya de años anteriores. Y en resultado de eso, la deuda bruta también ha ido creciendo mucho más allá del crecimiento de los activos financieros del gobierno. Y en el resultado aquí también es natural que los intereses, el costo de la deuda también ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. Traigo aquí una lámina que muestra a la izquierda los intereses de los últimos 10 años y a mano derecha tienen la proyección del último informe de finanzas públicas del primer trimestre, que muestra que los intereses podrán ir creciendo hasta un monto superior de 3,8 millones de pesos en 2026. Endeudarse naturalmente no es sin costo y una razón adicional por la cual hay que ir observando y monitoreando con mucho cuidado el endeudamiento del país en futuro, considerando las presiones sociales que tiene el país por delante. Bueno, en este contexto, naturalmente juega un rol muy importante el Consejo Fiscal Autónomo para contribuir con el manejo responsable de la política fiscal y como lo destacó la Contraloría General de la República en octubre de 2019 en un dictamen, la función del Consejo Fiscal Autónomo es amplio y importante en el sentido de contribuir en todo sentido con el manejo responsable de la política fiscal. La última cuenta pública de mayo, realizado por el anterior presidente del Consejo Fiscal Autónomo, destaca además las palabras que mencionó también el ministro de Hacienda recién, la transparencia, aun cuando no aparece explícitamente en las funciones que enumera la ley. Sí se entiende que la transparencia es complementaria y una herramienta sine qua non a la hora de tener un manejo responsable de la política fiscal. Mi expertise está en transparencia fiscal y como muestra también aquí un estudio publicado reciente en el European Journal of Political Economy, hay una complementariedad entre transparencia fiscal y la estabilidad fiscal, en el sentido, por ejemplo, que aquí se mostró que reglas fiscales tienen un efecto disciplinario
especialmente cuando existe y cuando están siendo acompañados por un mínimo de transparencia fiscal también. En Chile, según el Open Budget Survey recién publicado para el año 2021, la transparencia fiscal está en un 60% de lo que debería o podría ser idealmente. La vigilancia del presupuesto está aún menor y la participación pública también. Hay una evolución. ¿Puede mostrar ese cuadro ¿Sí? anterior? Transparencia, 60% participación. En participación pública un 24 de 100 puntos y en vigilancia del presupuesto un 57. Vigilancia tiene que ver también con el rol un poco más esos cuadros, digamos, ¿no? El rol del Congreso. Sí, exactamente. Sí. Ve, presidente de la Comisión Mixta, que debemos conformar las subcomisiones para que nuestra labor de vigilancia se desarrolle. Estamos de acuerdo, si estamos esperando una propuesta que nos hizo el gobierno, queremos socializarla. Sí. ¿Perdón? No, vamos a verlo este mes, o sea, esta semana. Si es que nos llegó una propuesta, no, es una propuesta que la DIPRES, perdón, la directora de presupuesto sugirió una distinta conformación, me mandó un documento que lo voy a socializar un rato más pero la idea es constituir esta semana. Hay algo sí positivo, puedo decir, porque se frenó la tendencia a la baja en los puntajes del Budget Survey, del International Budget Partnership, porque desde 2010 Chile ha ido bajando en el puntaje de transparencia fiscal y en el año 2021 hubo una leve recuperación que tiene que ver con mayor información en los informes de finanzas públicas y mejor periodicidad. El 60% que está pendiente, acá también está pendiente que tengamos auditorías financieras a los estados estados financieros finales del gobierno central. Chile no cuenta con esta auditoría, pero también los informes de finanzas públicas todavía deberían ser más exhaustivos en el sentido de explicitar más información y también, por ejemplo, explicitar más proyecciones macroeconómicas, que es parte de los pendientes que destaca el International Budget Partnership. ¿Hay países que tienen esto el 100 o es todo un aspiracional, por así decirlo, respecto a los tres datos que usted nos envía? El 100 es la práctica ideal que propone el International Budget Partnership. Ningún país tiene 100%, exactamente. Aquí traigo solamente un resumen de las recomendaciones que realizamos en la Comisión Gasto Público, que tuve el honor de presidir por un año, donde destacamos que transparencia y eficiencia tienen una relación importante. Para transparentar recursos públicos también frente a la ciudadanía es importante poner foco en los objetivos del gasto público y que en el debate presupuestario también los objetivos y una adecuada asignación de los recursos sea más presente, por lo que el segundo objetivo de las recomendaciones es justamente realizar cambios en el proceso del debate presupuestario para priorizar mejor los recursos públicos. Crear un sistema de monitoreo, evaluación consistente y vinculado con el proceso presupuestario y además validado por los actores, por el Congreso, tanto como por el Ejecutivo, donde hemos visto una brecha importante. En este punto también destacamos igual aspecto importante en transparencia fiscal, que son importantes destacar, por ejemplo, la importancia de explicitar qué son gastos permanentes para entender realmente mejor cuáles son las holguras que tiene cada gobierno y crear una definición oficial de qué es gasto permanente para explicitar eso también en futuro, ojalá en los informes fiscales. Y aumentar la transparencia fiscal, donde uno de los objetivos debería ser justo acercarnos más en puntaje según las recomendaciones del estándar internacional que acabo de presentar.
Y en transparencia fiscal también me atrevo aquí a entrar en un punto específico que tiene que ver con la recomendación que realizamos de que debería fortalecerse y formalizarse la institucionalidad a cargo de realizar recomendaciones en transparencia fiscal, porque en línea con lo que también destacó el Fondo Monetario Internacional en su evaluación sobre la transparencia fiscal en Chile, no es sostenible que el propio gobierno de turno fije su estándar en transparencia, sino el Fondo Monetario Internacional recomendó un rol mayor para el INE. Nosotros acá no especificamos quién debería tomar el rol, ni estamos proponiendo que se compile estadísticas como ha sido la recomendación del Fondo Monetario Internacional, sino que el estándar, qué debería mostrarse, cómo deberían empalmarse los datos del informe de finanza pública con los datos de la ley de presupuesto, con lo que está en los distintos datasets de presupuesto abierto que Hacienda publica. Debería haber una mayor homologación de los estándares y en el sentido de que no sea el Ejecutivo, ante todo, el que elige su transparencia fiscal, sino que haya más objetividad en las estadísticas. Y lo menciono porque, a mi modo de pensar, compete aquí un rol para el Consejo Fiscal Autónomo de realizar recomendaciones también en materia estándares de transparencia fiscal, para que los datos fiscales sean realmente útiles tanto para el Parlamento, pero también para todos los actores, en un sentido más amplio, también para la ciudadanía. Los temas de transparencia fiscal son de mayor importancia en el contexto actual del debate constitucional, pero también por los riesgos climáticos, que es el último punto que quisiera destacar, porque los riesgos climáticos también deberían transparentarse para la deuda pública y deberían crearse escenarios que muestren los riesgos climáticos para los ingresos y gastos fiscales. Acá, por ejemplo, va a ser muy importante en futuro revisar el cálculo para los stranded assets, las eventuales depreciaciones aceleradas que deberían hacerse para cumplir con la meta de la carbono neutralidad. Todo esto va a afectar a las arcas fiscales y eso significa tener que crear escenarios con mucho cuidado para anticiparse al financiamiento del cambio, del ajuste que la economía tiene que hacer para cumplir las metas de carbono neutralidad. Con eso termino para abrir espacio para preguntas. Muchas gracias, Janet. Ofrezco la palabra, senador Núñez. Sí, saludar a Janet. A nosotros nos tocó conocer en la Cámara de Diputados su labor en el tema del observatorio del gasto fiscal, así que no es primera vez que estamos. Pero me queda una duda solo de la presentación en aras de lo que decía el presidente de la Comisión. Usted nos puso tres indicadores, ya que eran transparencia, en participación pública y en vigilancia del presupuesto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el promedio de la OCDE en esta materia? Como poco para saber cómo estamos en comparación a los otros países que hoy día, digamos, son parte de la expectativa que tiene Chile de mejorar sus niveles. Para en el fondo saber cómo estamos, porque uno podría decir 50, pero... Bien, o sea, puede ser... El promedio de 55 no estamos tan mal. Ese 60 puede ser bueno o malo, digamos. Claro. ¿Cómo poder tener esa referencia, entendiendo que el 100 no... existe como realidad? Señor presidente, por su intermedio contestando, acá traigo también los datos que permiten comparar Chile con la OECD, donde se puede ver que estamos con un puntaje inferior que el promedio de la OECD, pero estamos mejor posicionados que Argentina, Colombia, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela, siendo superado en puntaje por Perú y Brasil en el continente. Y nuestra meta sí debería ser estar al menos en el promedio de la OECD,
pero más allá de este puntaje, que es un estándar internacional, además deberíamos, ojalá, tener el objetivo de avanzar hacia transparencia fiscal útil para los usuarios, como hacia datos más útiles para los parlamentarios, datos más útiles para la ciudadanía, porque este estándar igual tiene que traducirse en datos concretos a los cuales después personas pueden acceder. Entonces, esto debería ser, ojalá, lo mínimo en compromiso fiscal, pero ojalá debería haber mayor compromiso en el sentido de avanzar realmente hacia una transparencia que sea útil para todos los usuarios de los respectivos datos. Gracias. Yo quiero hacer dos consultas. Una, respecto al tema de la deuda que usted hace referencia. Claro que ¿usted tiene un criterio respecto hasta dónde podría llegar la deuda en Chile o cuáles serían dentro de las lógicas fiscales sanas, por así decirlo, que es parte de su trabajo? Yo sé que esto es una opinión, pero creo que sería bueno tener un criterio respecto de cuáles son las lógicas en ese punto. Y segundo, respecto del presupuesto, ¿hay alguna sugerencia respecto de cómo enfrentar los procesos, básicamente con una hoja de ruta para avanzar hitos creíbles en los próximos años, básicamente en materia presupuestaria, y lo mismo respecto de la satisfacción ciudadana, digamos, que hace usted referencia en el punto 2. ¿Se pudiera avanzar un poquito más en qué significa eso en la práctica y cómo podría para la ciudadanía notarse ese cambio que usted está sugiriendo? Acerca de la pregunta, ¿qué nivel de deuda sería adecuado? Me gustaría contestar más conceptualmente. Gasto permanente deberían tener ingreso permanente. Yo entiendo que hoy día el pacto tributario que se busca va en esta línea. A la vez, recordar que algunos análisis, estudios indican sí que un porcentaje de cerca de un 40% de deuda bruta para países con el nivel de desarrollo como el nuestro podría ser indicado, pero ojalá no más allá de eso. Y considerando eso sí, acá que las proyecciones que muestra el primer informe Finanza Pública del primer trimestre del gobierno, que en 2026 ya vamos a llegar a un 44% de deuda bruta. Entonces ya estamos en un nivel que hace sumamente necesario revisar también la calidad del gasto y junto con eso la transparencia del gasto para reducir las presiones y ante todo no poner todo el enfoque en cómo recaudar más para gastar lo mismo, sino también permitir un debate mucho más sostenible sobre cómo podríamos gastarlo mejor para solamente cobrar adicionalmente lo que realmente fuese necesario. De hecho, mi posición personal es que mayor recaudación necesita un pacto político para un mejor Estado y ojalá un gran pacto político del empleo público, del gasto público y solamente de esta manera se podría dar una legitimación a mayores recaudaciones en futuro. Pero acá el mejor Estado también es uno de los pendientes que debería ser parte de la agenda más bien política. Aunque esto fue un comentario que excede naturalmente el rol que tienen los consejeros del Consejo Fiscal Autónomo, es una visión privada mía. Sobre el presupuesto y qué hoja de ruta proponer, nosotros desde la Comisión Gasto Público justamente propusimos hacer una planificación que permite crear un pacto para una reforma presupuestaria que implique repensar el sistema, evaluaciones y monitoreo, y que implique poner objetivos en primer plano para el debate presupuestario, en el sentido de que tanto la ciudadanía que contribuye, pero también en el Parlamento, los parlamentarios deberían tener más presentes los objetivos del gasto, objetivos finales. Y aquí no estamos hablando de cientos de indicadores, sino de unos pocos que van en línea con lo que Nueva Zelanda hizo y el Ministerio de Hacienda de Nueva Zelanda cuando crearon
el presupuesto del bienestar, el Wellbeing Budget, donde el país se definió un conjunto de métricas que permiten justamente saber cómo están los ciudadanos en percepción de corrupción, en confianza, en tiempo libre, en orgullo de ser indígena, distintos indicadores acotados, alrededor de 30 indicadores son los que levantó Nueva Zelanda, y una propuesta nuestra era justamente poner esto también en el foco, lo que debería ser la razón del gasto público, y rendir cuentas según cómo evolucionamos en estas métricas y cuáles programas públicos dependen de estos objetivos mayores que deberíamos tener como país para medir el bienestar de la ciudadanía. Entonces, sí, propusimos crear una hoja de ruta para una reforma presupuestaria que ponga objetivos en el centro, el bienestar de los ciudadanos en el centro, pero que también permitiría cambiar la lógica más estancos en el debate presupuestario para realmente permitir primero el debate sobre el monto de la ley de presupuesto y después sobre la asignación, también le dé un espacio a las reasignaciones necesarias para que el presupuesto no sea simplemente incremental, sino refleje las necesidades de las personas. Y el sistema de evaluación y monitoreo del gasto, una de las mayores recomendaciones era justamente concordar entre el Ejecutivo y el Congreso un sistema que acomode ambos, dado que el sistema de evaluaciones a menudo no está siendo validado por los parlamentarios dado que es el propio Ejecutivo que se autoevalúa acá. Propusimos consensuar un sistema con una visión mucho más holística y ante todo consensuado por los actores, donde las consecuencias de evaluaciones insatisfactorias también sean más transparentes hacia la ciudadanía y sean más claras también. La satisfacción con el gasto público o con la información que se publica desde la ciudadanía es uno de los puntos que, por último, quiero mencionar. Hemos destacado siempre desde el Observatorio Gasto Fiscal como un aspecto central. Cuando el gobierno publica información sin considerar qué es lo que las personas necesitan saber, a menudo faltan justamente columnas, faltan datos para justamente contestar preguntas que la ciudadanía tiene. Por lo que como procedimiento tener herramientas que levanten necesidades de usuarios, qué necesita la academia, qué necesitan ONGs saber del gasto sectorial, por ejemplo. Es importante para ir avanzando realmente hacia una transparencia útil que excede formalismos. Y eso implica, sí, tener un foco en lo sectorial también y necesariamente implica mayor interacción con el que quiere usar los datos y el que quiere contestarse preguntas frente al gasto público. En salud, todas las personas interesadas en el gasto salud deberían poder decir algo en respecto a qué quieren saber del gasto de hospitales. ¿Está presentado de una forma adecuada o faltan datos? Y todo esto debería sistematizarse de una manera para, ojalá, permitir ir avanzando, pero según lo que el usuario busca en los datos y no según lo que el ejecutivo de turno o el Estado quiere transparentar sobre sí mismo, que suelen ser dos cosas normalmente distintas. Entonces, sí, aquí la transparencia tiene una interacción con la participación ciudadana, porque sin participación ciudadana la transparencia fácilmente termina un formalismo que parece útil y no lo es eventualmente tanto. Le agradezco mucho la respuesta, verdad que nos deja, fue bien profundo y nos deja un tema que nosotros, yo comparto lo personal, estoy seguro que en la comisión también, de ser capaces de revisar bien a fondo y con un sentido de largo plazo todo el tema del buen gasto, digamos, porque generalmente a veces se confunde que las cosas son buenas o malas según cuánto se gaste, en circunstancias que
muchas veces lo importante es cómo se gasta, digamos, y en días pasados yo que se lo dije a la directora de presupuesto, también planteó el hecho de hasta la conformación de las partidas hoy día con muchas pequeñas instituciones que obviamente por razones obvias, con presupuestos chicos, al final, por ejemplo, en burocracia se gasta un porcentaje muy alto, que sería distinto si hubiera una conformación diferente. Creo que ahí tenemos mucho que revisar. Y es cierto, digamos, que tenemos que tener una fórmula más objetiva de poder analizar lo que no sea las autocalificaciones, que es lo que suele suceder. Así que le agradezco porque creo que ahí, en el evento que todo salga bien, se apruebe, digamos, tiene una gran tarea, porque yo creo que ese es un aporte bien importante que se puede hacer para el país, del buen gasto. Y eso es un tema que trasciende los colores políticos, obviamente, pero que creo que nos falta hacer un ejercicio mucho más exigente para todos en esa materia. Así que le agradezco esa respuesta. Ofrezco la palabra al senador García. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Janet, por estar aquí. Mucho éxito. Yo quería, más que hacerle preguntas, quizás contarle un poco inquietudes que tengo y que más de alguna oportunidad he podido expresar en esta comisión. Miren lo que nos acaba de pasar hace 2 o 3 semanas atrás. El Ejecutivo ingresa un proyecto de ley para inyectar recursos, que no es una inyección de recursos, pero para autorizar que se dejen de percibir ingresos por 1.500 millones de dólares para completar un total de 3.000 millones con proyectos que ya habíamos aprobado anteriormente. Pero en muy poco tiempo pasamos de autorizar en el MEPCO, de 500 millones pasamos a 3.000 millones, que es una autorización para no cobrar el impuesto específico a los combustibles, pero sí cobrarlo e ir generando el pozo cuando el precio internacional de los combustibles disminuye. Es el sistema que tenemos. Pero eso concretamente significa del orden de, para este año 2022, menores ingresos de 2.000 millones de dólares. Y en el presupuesto no se mueve nada. Entonces, no sabemos si esos 2.000 millones se van a recuperar por la vía de mayor recaudación de otros impuestos, si se va a hacer porque vamos a disminuir el gasto, si eventualmente vamos a tener un mayor endeudamiento para suplirlo como ingreso. Todo esto contra el tiempo nos ocurre no solo con este Ejecutivo, nos ocurre con todos los ejecutivos, diría yo, que si no es un proyecto es otro que siempre es para ayer. Y claro, la urgencia hace que muchas veces nosotros tengamos que aprobar iniciativas que después tienen repercusiones que en su minuto uno ni siquiera alcanza a dimensionar. Yo creo que esas cosas, por transparencia, pero también por respeto a la regla fiscal que nos hemos dado, no pueden seguir ocurriendo. Entonces, yo quería transmitirle eso porque yo creo que como Consejo Fiscal Autónomo van a tener que mirar ingresos, gastos, cumplimiento del balance estructural al que se ha comprometido cada gobierno. También creo yo el tema de organismos públicos o semipúblicos que están teniendo endeudamientos importantes, significativos. Estoy pensando en municipalidades que muchas veces ni siquiera sabemos cuánto están debiendo, porque no es que emitan bonos, pero dejan de pagar facturas, en algunos casos dejan de pagar remuneraciones, dejan de pagar cotizaciones previsionales y estas comienzan a tomar volúmenes que terminan siendo muy importantes y finalmente se termina presionando al fisco para que haga mayores aportes. Creo también que, por ejemplo, las universidades en general, algunas de ellas están con endeudamiento. Nosotros desconocemos, por ejemplo, qué nivel de respaldo tienen, cuánto pudiera llegar a presionar. Yo participo también de la Comisión de Educación y le puedo decir que la presión por aumentar los aportes del fisco a las universidades es grande, es fuerte. Entonces, claro, uno ve que aquí hay un ánimo también de tener mayores ingresos tributarios mediante la reforma que se está anunciando, disminuir idealmente el déficit fiscal, porque ya tenemos un déficit que pasa a ser bastante crónico,
Pero si finalmente tenemos, por un lado, una cantidad enorme de mayores presiones por gasto público, no nos vamos a ordenar nunca, vamos a seguir con los déficits y el aumento de los impuestos también tiene límites, porque no podemos afectar los niveles de inversión y los niveles de desarrollo y de crecimiento del país. Entonces, como le digo, quería transmitirle estas inquietudes. Seguramente usted va a ser designada en el cargo al que está postulando con merecimientos, por supuesto, pero yo creo que el tema fiscal, como bien usted lo ha señalado, nos tiene que ocupar mucho, porque cualquier descuido termina afectando enormemente los equilibrios fiscales por una parte, pero también los equilibrios macroeconómicos. Gracias, presidente. Muchas gracias, don José. No sé si quiere hacer algún comentario, Janet. Perdón, presidente. Sí, don Mario, de aquí no se ve, por eso que bueno que tiene la palabra, ahí lo vemos. No, presidente, nada más quería avisarle que me voy a tener que desconectar. Porque tengo a dos ministros que me están esperando. Se va a esperar, se va a perder la parte final. Sí, el clímax. Lo vamos a estar monitoreando de todas maneras, pero quería sobre todo decir que no me voy a retirar por la pregunta del senador García, que es una pregunta muy válida y que del lado nuestro ahora al respecto, pero solo para avisarle a la comisión. Okay. Entendido, ministro. Gracias. Aquí vamos a seguir con Janet. El ministro confía plenamente en esta comisión, por eso se da el lujo de retirarse. Sí, me quedé preocupado por eso. Está bien. Gracias, ministro. Janet, ¿quiere hacer algún comentario respecto de lo que dijo el senador García? Sí, por su intermedio, señor presidente, me parece muy importante que en futuro el Consejo Fiscal Autónomo, por ejemplo, podría tener sí un rol más explícito en materia no solamente de transparencia fiscal, sino más importante a la hora de monitorear y transparentar también de forma más entendible frente a la ciudadanía de sus propias declaraciones, evaluaciones, del propio monitoreo, el incumplimiento de la regla y también me parece muy importante que las consecuencias del incumplimiento de las reglas también podrían ser más claros también en el sentido de obligar a una convergencia posterior con mucho mayor transparencia frente a todo el país. Y de hecho recuerdo que la OECD ha hecho recomendaciones para el futuro del Consejo Fiscal Autónomo en Chile, mostrando otros países que han hecho simulaciones, visualizaciones de deuda según escenarios, pero usando herramientas visuales que permiten a todos monitorear mejor cuando no estamos convergiendo o cuando estamos excediendo la regla fiscal. Yo creo que ahí hay un espacio importante para trabajar desde el Consejo Fiscal Autónomo para hacer esto más transparente también frente a la ciudadanía, para crear justamente mayor debate sobre desviaciones, pero también monitorear mejor la necesaria convergencia cuando se excedió la regla fiscal. Y por la deuda municipal, un último comentario. Considero que es muy importante fortalecer la auditoría financiera del Estado y que la Contraloría General de la República también tenga un mayor rol en auditoría financiera, y ahí el ámbito municipal va a ser muy importante, pero también la gestión de datos para monitorear eso mejor y entender los riesgos reales del no pago a proveedores, por ejemplo, que son hoy día justamente una de las vías con las cuales los municipios se endeudan aunque no deberían. Y ahí hay algo que transparentar, pero también tengo la impresión de que faltan adicionalmente auditorías financieras y poner mucho mayor foco en eso desde la propia Contraloría General de la República. Muchas gracias, Janet.
Ofrezco la palabra. Secretaria, el procedimiento entonces tendría que ser, no se vota, sino que se declara que se cumple con los requisitos para... Ya propongo a la comisión, digamos, que el informe de la Secretaría sea que doña Janet, voy a decir a secas, cumple con los requisitos, digamos, para poder ocupar el cargo que el ministro de Hacienda solicitó a través del gobierno y ser parte, por tanto, del Consejo Fiscal Autónomo. Así que esperemos, entiendo que se vota, no sé si mañana o la próxima semana, pero se quiere sesión especial, de veras, probablemente la próxima semana, y ahí esperamos convencer al resto de los colegas que usted reúna los requisitos. Senador Núñez. Sí, no, presidente, estando de acuerdo con la conclusión que va a emanar la comisión, yo le pediría que a los comités que se reúnen, si no me equivoco, el lunes, le pidiéramos premura, digamos, porque como hay varios nombramientos que se han ido quedando como en la cola, entre comillas, por distintos temas. No, está bien, pero es que... Pero por la experiencia que hemos tenido en los comités, yo creo que es bueno insistir, porque en los comités llegamos y dicen, no, pero no puedo renovar la urgencia, entonces que es un debate medio... Ya, yo voy a perentorio, yo voy a pedirle... Como un nivel de acuerdo importante, en otros ha habido mucho más dilación. Recuérdense nomás los nombramientos al TC, digamos, que entiendo los votamos hoy día, pero hay una polémica en la mañana, entonces... Por eso digo, entonces yo creo que sería importante porque es mucho más fácil cuando ya tenemos un criterio común y así también facilitamos la labor de Hacienda y también que la propia Janet pueda asumir, digamos, y no esté esperando la ratificación. Me parece, va a hacer todas las gestiones adecuadas para transmitir, digamos, la voluntad de esta comisión de poder resolverlo. Aprobado el informe en esos términos. Gracias, señor Janet. Me alegro mucho, muchas gracias. Continuando con la tabla, secretaria, nos corresponde a continuación continuar con el proyecto de ley que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la ley 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeña empresa, que esto, según acordamos en la última sesión, debiera escuchar a algunas de las personas que quieren aportar ideas en esta materia, así que si le parece... Vamos a hacer pasar al... Sí, ¿por qué no escribe usted quiénes están? Están invitados a exponer don Daniel Chadud, pequeño empresario que ha vivido el proceso, y él está en forma presencial, y de la Asociación Gremial de Abogados de Deudores, su director, señor Mario Espinosa, el abogado y académico, señor Cristian Maturana, el abogado, señor Juan Domingo Acosta, y el abogado y académico, señor Juan Luis Goldenberg. Salvo el señor Chadud, los demás están vía Zoom. Ok, entonces hagamos la lista del orden que está, aprovechando que está presencialmente el primero de los invitados. Si puede pasar, por favor. Sí, eso le iba a decir, sí. Don senador Cusco, ¿qué? No, presidente, junto con saludarlo, vengo en reemplazar al senador Cast y como jefe de comité tengo la prerrogativa para invitarme, pero será necesario el trámite, digamos usted, secretaria, como lo hago. Muchas gracias. Autorreemplazar. Gracias. Lo formalizamos después. Lo vamos a... Ya, muchas gracias, secretaria. Ya, conforme a lo que yo miro, secretaria, hay 5 invitados o 6, ahí me dejó una duda, porque... 5. ¿Por qué hay 5 más el señor Chadud? Tiene razón. 5, entonces le pediría a cada uno de los invitados que tratáramos de concentrar, ojalá, en unos 7 minutos, si están desesperados, digamos, me avisan, pero ojalá 7 minutos para que poder escucharlo a todos. Nosotros tenemos sesión especial después en la sala, por eso no podemos extenderlo a las 12. No sé, probablemente no. Veamos qué pasa, digamos. Veamos. Tiene la palabra.
¿Quiere una presentación? Don Daniel. Gracias. ¿Ahí sí? Hay un problema con la conexión. Un segundito. Me la dieron acá. 8.3, 8.9. No sé. A ver si ahora entra. Ahí está. Bien. Ahora sí. Esta. Bueno. Y vamos a... Recording in progress. Ahí está. ¿Está bien? Ahí está bien. Bien, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Tengo una presentación de 2 láminas, ¿no? Entendiendo que hay poco tiempo. Brevemente una introducción. Creo que fui invitado por la experiencia. Soy ingeniero civil de industrias. Trabajé anteriormente en banca de inversión. Me tocó ver muchos casos en Estados Unidos de lo que es el Chapter 11, en particular y la ley de quiebra. Fui profesor por una década en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica en estrategia y en emprendimiento. Y personalmente he sido, digamos, emprendedor en diversos proyectos, tanto de ámbito social como de negocio. En mi experiencia personal me tocó vivir un proceso de reorganización y posteriormente de quiebra forzosa. Esta es una compañía que se llama Quick Deli, una marca, digamos, que fue pionera en lo que es la cafetería de alimentación saludable. Partió el 2002. Luego de 17 años tenía 140 colaboradores, 21 tiendas, ventas muy cercanas, digamos, a las 100.000 UF. Una empresa mediana, categoría mediana pasando a grande. Obviamente, estallido social, cayeron 80% de las ventas y en la pandemia todas las tiendas cerradas por suficiente tiempo para generar una crisis financiera. Enero del 2021 partimos con una reorganización judicial como la única salida, digamos, y en mayo de ese mismo año termina siendo rechazada, ¿no?, por los acreedores, lo que gatilla una liquidación forzosa. Bueno, con esa experiencia personal y un poco habiéndome informado con algunos abogados que trabajan en el rubro y habiendo conversado con otros emprendedores que les ha tocado vivir este proceso, tenía 3 recomendaciones que quisiera compartir con la comisión en función de mi experiencia, cosas bien concretas. Leí la ley, leí las minutas que se han estado trabajando acá también. Creo que la ley, en términos amplios, me parece que está muy bien encaminada. Creo que los objetivos que persigue son correctos. Y tengo 3 puntos. Uno, yo los invitaría a reflexionar sobre una mayor inclusión, particularmente las empresas medianas, ¿ya? Ahí me voy a referir un poquitito más en eso, porque hay un capítulo especial que se está haciendo para las micro, las pequeñas y las personas naturales, y claramente las medianas están en una situación que también requieren de una normativa un poco especial. La segunda, que está bien orientada, me parece, que es la reducción de costos en términos de plazos y costos generales. Ahí también tengo un par de comentarios. Y me atrevería a decir que la más importante es pensar, y quizás tomar algo de la evidencia internacional, cómo se generan incentivos a la reorganización, ¿ya? Y tengo algunos puntos claves que me gustaría compartir. Bueno, ustedes lo sabrán, una empresa, todo el conjunto de la empresa, ¿no? Su misión, su visión, los colaboradores, los productos y servicios que ofrece, los clientes, obviamente también el capital, pero todo lo que constituye es un espacio, es un ser vivo. Yo creo que una de las cosas que a mí por lo menos me ha motivado a emprender es que cuando uno crea empresa, crea un punto de encuentro social. Entonces la prioridad, y acá hay una cosa bien importante en la ley, ya tiene que ser permitir que sobreviva y se sane esa empresa, ¿no? Generar una empresa, y se lo puedo decir por experiencia propia, es un sacrificio muy grande, ¿no? Piensen en este caso, son 18 años prácticamente que estuvo la empresa, un grupo de colaboradores muy unidos, con una misión muy importante como la alimentación saludable,
y una crisis como la que vivimos termina matando un proyecto, digamos. Y por ende, la prioridad, desde mi punto de vista, en la ley debería estar en favorecer la reorganización, ¿ya? Que los incentivos estén bien puestos. Ese va a ser el último punto que me voy a referir. El primero, entonces, la mayor inclusión. Las medianas son empresas que a veces quedan fuera del énfasis legislativo. Sabemos que las micro y pequeñas son muy sensibles, ¿cierto? Yo hago una analogía, digamos, una microempresa es como un bebé, una pequeña es como un niño. Bueno, las medianas son como un adolescente, ¿no? Están en esta transición de ser cuerpo de adulto, pero todavía no tienen los recursos. Y si uno estudia, y esto yo personalmente, digamos, en la academia lo enseño, la mayoría de las empresas medianas no llegan a grandes, ¿no? Son muy poquitas las que lo logran. Entonces, que vivan procesos de reorganización es algo bastante esperable en su ciclo de vida, ¿no? Mi recomendación sería que hubiese un capítulo en concreto que también abarque las empresas medianas, que son las que están entre 25.000 y 100.000 UF y hasta 100 colaboradores. Yo creo que es bien importante, ¿no? Yo creo que es bien importante. Personalmente lo viví, y nosotros como empresa mediana, Quick Deli fue muchos años, estuvo siempre rozando las 100.000 UF, siempre caíamos en la categoría mediana por poco, digamos. Y la verdad que la reorganización, los costos que tenía para una empresa de ese tamaño eran una locura. Para ponerles un ejemplo, el veedor, que se nombra en el caso de una reorganización, define sus honorarios con los principales acreedores, normalmente bancos. Y lo que naturalmente se da es que el veedor con los bancos se encuentran en un montón de reorganizaciones, digamos, ¿no? O sea, hay un conocimiento, es un grupo que es distinto al liquidador. El veedor es para la reorganización, el liquidador es para la liquidación o quiebre, digamos, ¿no? En el caso de la reorganización, el veedor tiene permítanme decirlo en estas palabras, tiene una función bastante liviana porque es el visa transacciones, visa los créditos preferentes. En el fondo hace un poco de buena fe de ver de que no se estén sacando los activos, etcétera. Pero claro, cuando fija sus honorarios con los principales acreedores, bancos con los cuales se encuentran una y otra vez, finalmente no hay un mayor interés respecto, por ejemplo, los honorarios, que en este caso, y que no quiero nombrar a nadie, pero son 250 UF, en ese momento era la mitad de la planilla de sueldo de una empresa en crisis. Entonces, esto conversándolo con otros abogados que ven varios de estos casos y dicen, bueno, sí, efectivamente, no solo en una micro, no solo en una pequeña, en una mediana, deberían estar normados, ¿no? Es un rol bastante liviano en términos de tiempo y dedicación. Entonces, la parte de costos yo creo que debería haber una tabla, ¿cierto? Dependiendo del tamaño, el volumen, ciertas consideraciones, y eso esté normado. El segundo tema respecto a los costos también es que, y esto está en la ley, está en la modificación que se está planteando, está la idea de caer mucho más en lo que son las declaraciones juradas, ¿cierto? Asumir ciertas cosas que en caso de incumplimiento el deudor tenga la penalidad, pero hacerlo más expedito y menos burocrático, ¿no? Eso ahorra muchos costos y mucho tiempo. Si todo lo que se presenta a nivel de balance, de informe de trabajadores, etcétera, queda la responsabilidad en el deudor, que es el representante legal, sin necesidad de una excesiva supervisión, lo cual le agrega costos, tiempos y demoras, ¿cierto? Eso está contenido en algunos de los artículos, pero mi recomendación acá sería fijar ciertas tarifas para todos los costos involucrados en estas reorganizaciones y dejar más responsabilidad con declaraciones juradas en el deudor y menos necesidad de fiscalización, porque termina siendo poco eficiente y bastante oneroso finalmente, ¿no? Esa es mi segunda recomendación principal. Y yendo a la tercera, y acá creo que este es el punto más importante, ¿eh? Yo no sé si hay alguna pregunta. Sí. Estaba preguntando el senador si había alguien del Ejecutivo. Efectivamente hay alguien del Ejecutivo ahí presente, por eso que era una consulta nomás. Sí, no. Y cualquier pregunta, por favor, encantado, ¿eh? Yo voy rápido porque sé el valioso tiempo y por favor, cualquier punto que quieran revisar lo conversamos. Y lo tercero son los incentivos a las reorganizaciones, ¿eh?
Acá hay un punto que es bien interesante. Yo cuando comparaba con los casos del Chapter 11, el capítulo 11 en Estados Unidos, ustedes ven que las empresas grandes en Chile cuando pueden acceden al Chapter 11 en Estados Unidos y no en Chile, digamos, y hay un motivo de eso. La ley americana está totalmente orientada a favorecer la continuidad del negocio, por la dificultad que tiene, ¿cierto? Por todo lo que conlleva, por el ecosistema de proveedores, trabajadores que están ahí. Y una de las características más importantes y distintivas es la igualdad de todos los acreedores frente a la reorganización. En Estados Unidos se sientan a conversar una reorganización y la primera pregunta es si se va a pagar el 70% del capital, si se va a pagar el 50%, el 40% o el 30%. Y si ustedes observan, todas las reorganizaciones terminan con una fracción de la deuda porque todos los acreedores entienden de que no hay otra manera de continuar, digamos. Cuando uno va al banco y tiene problemas para pagar, qué sé yo, una cuota, claro, te reprograman el crédito, te dan más plazo, etcétera, digamos, ¿no? Pero acá, en Chile, y les puedo decir por experiencia propia, quieren todos los acreedores el 100% del pago de la deuda, más los intereses, más las multas, y con suerte te dan más plazo. Eso es inviable. Si ustedes observan la cantidad de reorganizaciones aprobadas... Se cayó. Así que se había cortado, pero... Sí. La cantidad de reorganizaciones aprobadas que terminan incumpliéndose son enormes. ¿Por qué? Porque lo que se termina pactando no es realista. El motivo por qué, en mi caso particular, se rechazó la reorganización, porque los acreedores no querían esperar el plazo y no querían dar un mes de gracia. Imagínense, en medio de pandemia iba a ser imposible ponerse a pagar antes de 12 meses. Incluso algunos acreedores votaron en contra explícitamente porque la tasa de interés no les gustaba, 1% al mes. Entonces liquidan la compañía simplemente porque esta, como una empresa mediana, que probablemente no es un ticket muy importante para ellos, la matan con una liviandad, ¿cierto? Y no están los incentivos puestos a que la reorganización se tenga, si están las condiciones obviamente razonables, no todas las compañías pueden continuar, pero de que haya un esfuerzo mayor por parte de los acreedores, ¿no? Donde hay una mayor oportunidad, y esta es una propuesta concreta, existe una asimetría entre los acreedores, entre los que tienen garantías y los que no tienen garantías. Muchas veces los bancos, estamos hablando pymes, para otorgar un crédito viene con garantía del Estado, FOGAPE, FOGAIN, aval de los socios. Si es que tiene algún inmueble o algún vehículo, quedan prendados. O sea, tienen una cantidad de garantías, tienen 3 o 4 garantías. Por ende, la reorganización, uno podría decir, yo no sé si les mueve mucho el piso. Porque si tengo que esperar 9 años, hay reorganizaciones que se plantean a 9 años de pago, versus ir y liquidar la garantía y pagar al Estado, por ejemplo, el 80% del crédito. Después persigo a los socios, les hago así y quizás algo más cae, me echo para atrás. Voy a pedir una reorganización muy cómoda para el acreedor, ¿okay? Entonces, una de las propuestas concretas, por ejemplo, es que durante la reorganización hay una protección financiera para la empresa. Eso es así efectivamente hoy. Es decir, cuando se está reorganizando nadie puede ejecutar nada, ¿okay? El problema es cuando no se logra el acuerdo y se liquida, en la liquidación forzosa, los acreedores pueden ir a perseguir otras garantías. Por ejemplo, demandar inmediatamente al aval de los socios o, por ejemplo, pedir la liquidación de inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. De terceras prendas, no estoy hablando de los activos de la empresa. Yo sería partidario de que se suspenda el cobro de otras acciones legales mientras dura el proceso de liquidación. O sea, mientras esté el proceso de liquidación, vamos por orden. Se liquidan los activos de la empresa, se paga según las prioridades, ¿cierto? Primero los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Luego van los acreedores. Y una vez concluida y cerrada la liquidación, se pueden ir a garantías de terceros, ¿no? Ese es un incentivo súper claro para dejar a todos los acreedores en la misma posición al momento de evaluar la reorganización. Entonces la pregunta es, ¿hacemos la reorganización o vamos a una liquidación donde no voy a poder cobrar en primera instancia mis garantías, solamente en segunda instancia? Y esa igualdad de los acreedores ante la reorganización va a generar más incentivos a que se reorganicen finalmente las empresas.
La segunda, que está en alguno de los comentarios, lo leí. Vamos a apurarnos un poco porque no vamos Sí. a alcanzar sino por... 2 minutos. La segunda que está, y quiero ponerle fuerza a esta, que la protección financiera a los créditos que se otorgan durante la reorganización no se acabe una vez aprobada la reorganización, porque a veces se puede aprobar la reorganización, se acaba la protección financiera de ese préstamo que se le hizo en el momento de mayor crisis, la empresa incumple el plan y entra a liquidación. Entonces el que prestó la plata es un riesgo demasiado grande, porque puede ser que se apruebe, a los 2 o 3 meses se incumple y perdiste con tu plata. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nadie nos quería prestar plata, que es un puente necesario durante la reorganización. Al final a nosotros nos terminó prestando un familiar, porque no había nadie que fuera tan, perdónenme la palabra, suficientemente tonto para arriesgarse a que se aprueba la reorganización, se incumple y se liquida igual. Entonces, esa protección financiera a los créditos otorgados durante la reorganización debería perseverar en el tiempo hasta el cumplimiento del plan y no terminarse cuando se acaba. Y el último punto, y muy brevemente, yo les recomendaría evitar al máximo las impugnaciones por parte de los acreedores. Hay muchos acreedores rebeldes o que tienen segundas intenciones que ocupan la herramienta de la impugnación en todo nivel, tanto en los casos de reorganización como en los casos de liquidación, para alargar los plazos, y termina esto entrampando y enlodando el proceso, porque acá tiene que primar el bien comunitario de los acreedores por sobre el bien individual que pueda tener, porque acá estamos hablando con 40, 50, 100 acreedores. Si cada uno tiene la posibilidad de estar impugnando permanentemente cosas, esto se hace más costoso, más lento, más doloroso y con menos posibilidades de reemprender a quien haya vivido un proceso como este. A ver. Pero entiendo que en el caso de los acreedores, ya ellos tienen un poder según el capital involucrado. O sea, digamos, un negocio cualquiera quedó debiéndole, supongamos, a 10 empresas, pero al momento de votar en una reorganización, el porcentaje de se vota creencia según el porcentaje, digamos, del patrimonio involucrado. Entonces, correcto, pero las impugnaciones van más, es preciso lo que tú dices, pero en el momento de impugnar, por ejemplo, cuando se reconocen, estas son la cantidad de crédito, se están incluyendo en la nueva modificación más instancias donde pueden impugnar judicialmente alguna de las instancias intermedias que tiene el proceso, porque en el proceso, por ejemplo, llega un acreedor nuevo y pide que se le reconozca, y ahí se puede caer en una judicialización del proceso de reorganización o de liquidación, alargando los plazos. O sea, es una sugerencia respecto al proyecto mismo, casi. Al proyecto mismo. El proyecto mismo se daban mayores poderes de impugnación a acreedores individuales, y el punto es, creo que es más importante el conjunto que los derechos individuales que pueda tener un acreedor, que todos digamos son válidos, pero más importante es el conjunto, digamos, y los tiempos, porque cuando hay una impugnación de este estilo, el tribunal no tiene normalmente audiencia y empieza a postergarse esto, y empieza a alargarse. Los acreedores tienen que subirse, como dices tú, todos al mismo barco y ir a las mayorías y no tener poderes individuales que terminen alargando o demorando en exceso el proceso de reorganización, o en el caso de la liquidación también. Esas son las 3 grandes recomendaciones. Les agradezco la invitación y un placer estar acá. Muchas gracias. Totalmente Daniel, disponible. Para ser considerado, y te agradezco la exposición, producto de un empresario que vivió el proceso, como se definió en tu invitación. Sí. Tiene la palabra el abogado don Juan Domingo Acosta, que está ahora vamos al Zoom. No sé, ¿está funcionando el sistema? Porque como que se ha apagado. Muchas gracias, señor presidente. Por acá está funcionando. Se le oye, abogado, pero está como en... Oye. Ahí. ¿Ahora? Ahí sí. Ya. Gracias, señor presidente, y gracias a los honorables miembros de la comisión. Voy a intentar ser lo más breve posible en mi exposición para que puedan todos alcanzar a hacerla. A ver, sobre esta materia, en el proyecto de ley en lo penal hay algunas normas que no voy a referir y que dicen relación con la adecuación de las normas vigentes a la reorganización y liquidación simplificada, pero sí me voy a tener
en las modificaciones del artículo 2, número 7, que está en la página 297 y 298, que son el artículo 464 ter del Código Penal. Hay dos modificaciones ahí, una, un reemplazo del inciso segundo, y luego un nuevo inciso que se pretende agregar con una pena accesoria. Sobre esta materia, señor presidente, yo quiero hacer presente que yo hice un informe en Derecho a revisión de un estudio de abogados y que entiendo que es acompañado a la tramitación legislativa. En particular lo hice respecto de esta pena accesoria y tangencialmente me referí al inciso segundo del artículo 464 por el cual voy a partir acá. Respecto del inciso segundo, ¿qué es lo que establece esta norma? Básicamente hoy día es lo siguiente, si me permite, para poder buscar la norma, ¿no? El inciso primero son normas de participación, ¿no? El inciso primero establece, luego de que los artículos anteriores regulan la autoría en materia de delito concursal, se refiere al inciso primero al autor mediato que, no siendo un sujeto calificado, no siendo deudor, por ejemplo, ni liquidador ni veedor, se vale, ya abusa, por así decirlo, de un sujeto calificado y comete el delito que responde como si tuviera esa calidad. Y luego el inciso segundo establece que si solo este tercero, que no tiene la calidad, digamos, de deudor o de veedor o liquidador, responde, si solo es inductor o es cómplice, responde con una pena rebajada en un grado. Esa es la norma actual y lo que se quiere cambiar es este inciso segundo y decir, mire, si la persona no cualificada, digamos, no es deudor, etcétera, perpetra algunos de estos delitos con el consentimiento o del cualificado, del autor o en su beneficio, entonces responde como si fuera autor. Ese es el cambio que se quiere hacer y me parece altamente inconveniente y asistemático, como voy a explicar a continuación. ¿Por qué hace esto el proyecto de ley? Vamos al mensaje. El mensaje dice que se trata de eliminar la discordancia entre la norma vigente y la regulación actual que tiene el sujeto, que tiene el inductor en la ley, que es el artículo 15, número 2, que responde como autor. Entonces, en un caso dice que es norma que responde con un grado menos, y acá, en cambio, en el 15, número 2 del Código Penal, responde como si fuera autor. El problema que hay acá es que, bueno, hay que entender que el inductor no es lo mismo que el autor mediato, ¿no? El inductor simplemente convence a otro y comete un delito. Ya es un partícipe por definición, no es autor naturalmente. Cosa distinta es que responda como autor. Pues bien, el problema está en que la norma como está propuesta no cumple ese objetivo, no lo cumple. Porque lo que dice es que la persona que perpetra un delito que no es cualificado responde de esa manera. Pero el inductor no perpetra ningún delito, sino que hace que otro, convence a otro, induce a otro a perpetrarlo. Por lo tanto, no alcanza esa norma. Ahora, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo en que se haga esta modificación, como voy a explicar. Porque de todas maneras no hay un dogma de que el inductor tenga que responder siempre como autor. Eso en algunas legislaciones como la chilena está así, pero en otras legislaciones no es así porque es un partícipe, ¿no? Y además creo que no solo no lo alcanza porque no perpetra el delito, sino que además no actúa, nunca el inductor actúa con el consentimiento del autor, sino que lo que hace es convencerlo, ¿no? Obtener su aprobación, ¿ya? Para cometer un delito. Entonces tiene un defecto de construcción, por así decirlo. Ahora, lo que a mí me parece grave es que bajo este pretexto no alcanzado se echa por tierra una solución dogmática que es una solución adecuada a su señoría, ¿ya? Y que viene, digamos, de las doctrinas más modernas hoy día en el mundo occidental en esta materia. Me refiero al derecho penal, digamos, continental, no derecho anglosajón. A ver, para esto hay que entender el problema de los delitos especiales propios y hay que entender el problema de los delitos de infracción de deber. ¿Ya? Los delitos pueden ser comunes, los puede cometer cualquiera como un homicidio, o pueden ser especiales, un sujeto calificado, ya un sujeto con una calidad especial. Y pueden ser los delitos especiales pueden ser delitos especiales propios o impropios. Los impropios son bastante sencillos, son aquellos que se construyen sobre un base de un delito común, pero lo puede cometer cualquiera y se agrava por la calidad personal. Por ejemplo, el parricidio respecto al homicidio.
Y la solución es muy simple: el sujeto cualificado responde por parricidio, por el calificado, y el no calificado responde por el delito base, ¿ya? Pero en especial es propio de las situaciones más complejas, porque han habido todo tipo de teorías que van desde la incomunicabilidad absoluta, o sea, no responde el tercero no calificado, ¿ya? Como por ejemplo en la prevaricación. La prevaricación, si usted saca la calidad de juez, ya no hay nada, no hay un delito base al cual remitir. Y si yo, que no soy juez, coopero con un juez que prevarique, no respondería si me aplica la incomunicabilidad absoluta, pero en cambio respondería igual que un juez, a pesar de no serlo, si me aplica la comunicabilidad absoluta. Es un tema sujeto a la interpretación, a la interpretación que debe hacerse. Estos delitos de la ley de concursales son en su mayoría delitos de especiales propios, y además son delitos de infracción de deber. ¿En qué consisten estos delitos de infracción de deber? En estos delitos, los delitos se pueden clasificar en delitos de dominio, en que el autor, el que responde, es el que puede ejecutar el hecho, ¿no? Consumarlo, ¿ya? De infracción de deber, en que no importa que tenga el dominio del hecho, pero sí es el que es autor es la persona que infringe una norma extrapenal que está íncita en el tipo penal, ¿ya? Que es típico de los delitos funcionarios, ¿ya? Y los delitos propiamente que requieren una intervención corpórea de la persona, como ocurre, por ejemplo, con la bigamia. La solución dogmática, y los delitos de esta concursales son delitos de infracción de deber. Y la solución dogmática, generalmente aceptada, ¿ya? Son básicamente la siguiente: que el único que puede responder como autor es aquel que infringe la norma extrapenal, o sea, el destinatario de la norma. Los no cualificados responden con una pena rebajada, ya sea en un grado, como existe hoy día en el 464 ter, o ya sea una referencia a los partícipes, ya sea un atenuante, etc. Esa es la fórmula que hoy día se acepta. Y no estoy hablando aquí solamente de cuestiones puramente académicas, sino que si uno observa los 3 últimos anteproyectos de Código Penal que se han elaborado, el de 2013, en su artículo 41, el del 2015 de la presidenta Bachelet, del artículo 30, ¿no? Y el 2018 del presidente Piñera, todos, en su artículo 34, este último, establecen esa regla de solución, que es la que adopta el artículo 464-30. Entonces, yo no estoy hablando aquí de una cosa extraterrestre, por así decirlo, sino que de algo que no solo es aceptado doctrinariamente, sino que además pretende tener una presencia generalizada en nuestro futuro sistema penal, si este Congreso así lo estima, ¿no? Entonces, en suma, esta modificación persigue un objetivo que es muy discutible, que es válido, ¿no? Que es parificar las penas del inductor con las del autor, sea que revista todas las cualidades correspondientes, pero no lo alcanza porque la redacción no da para eso. La redacción tiene que ver con personas que también perpetran un delito, o sea, no son inductores ni son cómplices, y que no son cualificados, pero fallan su objetivo. Y segundo, porque de paso derrumba, digamos, un sistema que es el sistema adecuado para esto, que es el que acabo de señalar. La otra observación o el otro comentario que yo voy a hacer, tiene que ver con la incorporación de una pena accesoria de suspensión de profesión por el tiempo de la condena, que originalmente, cuando hice el informe en derecho, se refería solo al abogado y ahora se ha extendido a cualquier profesión titular. Yo en esta materia, honorable Congreso, lo primero que vi es que en la discusión parlamentaria había una serie de errores. Por una parte, había la sensación de que los abogados, porque esto está referido a los abogados originalmente, eran inmunes frente a estos delitos. Eso es una falsedad, no es así. Los abogados tienen responsabilidad. Si yo como abogado recomiendo a un cliente que servicio de solvencia, ¿ya? Soy inductor. Si coopero proporcionando remedios, soy cómplice. Otra cosa es que o las víctimas, bancos, lo que sea, no las persigan, o que el Ministerio Público no lo haga. Pero eso no es un problema de defecto de la ley y no se va a arreglar con una pena accesoria que yo creo que es inconsistente con el sistema, como voy a mostrar. Y lo segundo que vi en el otro lado, en el extremo, es que quienes son contrarios a esta norma sostenían que había una pena sin conducta que es inconstitucional. Esto no es cierto tampoco. No es cierto porque no se trata de un nuevo delito, sino que los delitos ya existentes a los cuales se les quiere agregar una pena. Entonces, el principio constitucional está perfectamente preservado. El problema es otro. El problema es
la cuestión de la consistencia de esta pena con el resto del sistema. Y aquí voy a ser muy breve, voy a mandar una minuta para no cansar y no ocupar el tiempo de otros, ¿no? Pero todas las penas, incluidas las penas de inhabilidades de profesiones titulares, son penas que tienen cuestionamiento. En el caso particular de estas penas hay algunas que son puntuales, se habla de la segregación y intimidación del deudor, es un carácter estigmatizante, ya los efectos hacia la familia, digamos, de la persona que no puede desarrollar sus actividades propias, etcétera, y en general se la entiende como última ratio, o sea que esto solamente se justifica en casos en que el bien jurídico así lo necesita para ser debidamente salvaguardado y cuando es idónea para eso, ¿no? O frente a sujetos particularmente peligrosos, cuando son reincidentes habituales, etcétera. ¿Qué es lo que hice yo en este caso, en ese informe en Derecho? Lo que yo hice básicamente fue ver cuál es la lógica del código en materia de inhabilidades de profesiones titulares. Y me encontré con lo siguiente. Primero, que la regla, como regla general, es pena accesoria de todo delito que tenga pena privativa o restrictiva de libertad de crimen. Eso está en el artículo 28. En los casos, perdón, que sean mayores, ¿no? No cualquiera de crimen, son penas restrictivas o privativas de libertad mayores temporales, porque en las perpetuas no está la pena. ¿Ya? Sí hay penas que afectan los derechos políticos, que afectan los oficios públicos, pero no a profesiones titulares. Y las de que son menores también hay penas que afectan los derechos políticos y a los oficios públicos, pero no a las profesiones titulares. Esa es una primera regla. ¿Ya? Los delitos de la ley, los delitos concursales, tienen penas, digamos, privativas de libertad mayores. Algunos sí, y para eso no es necesario entonces esta pena nueva, porque ya conllevan ya la suspensión o la inhabilitación perpetua, digamos, del cargo de la profesión titular. Vamos a los simples delitos, que son la gran mayoría de estos delitos, ¿no? ¿En qué casos el código lo establece? En dos grupos. Primero lo hace como pena accesoria en delitos solo contra la administración de justicia. Son el falso testimonio ante el tribunal, la presentación de pruebas falsas ante el tribunal y la exclusión de investigación. Y como pena principal, en el caso de la prevaricación judicial dolosa y la prevaricación de abogados. O sea, todos delitos contra la administración de justicia, contra un bien jurídico institucional. Entonces la pregunta es, ¿estos delitos protegen un bien jurídico institucional o el patrimonio? Si bien hay teoría en derecho comparado que son visibles en esta materia, me parece que aquí es bastante clara la posición que doña Laura Mayer, en un trabajo muy importante que está citado en mi informe de derecho, señala que se trata de un bien jurídico de carácter individual y no colectivo, que es el patrimonio de los acreedores, entendiendo como la expectativa de ser satisfecho de la mejor manera sus créditos. Argumentos que da, entre otros, ¿no? La obligación geográfica, que no es concluyente, pero es un elemento importante, está en el título 9 del libro segundo del Código Penal, que son crímenes sin delito contra la propiedad. Segundo, son delitos de acción penal pública previa instancia particular, o sea, el Ministerio Público no puede de oficio investigarlos. Tercero, admiten acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios básicamente se dan en lesiones o en cuasi delitos, o bien en delitos que protegen bienes jurídicos patrimoniales disponibles. Este es el caso. Y hay otros argumentos más que están en la minuta que voy a hacer llegar. Son entonces, en su gran mayoría, simples delitos, y en ese caso, protegen bienes jurídicos patrimoniales, de la manera que se produce una asincronía, una falta de sistemática con el resto del Código Penal, ¿ya? Porque no son, en los casos que no son con penas privativas de libertad mayores, sino que son de simples delitos, ya no responden, no protegen la recta administración de justicia, ni ningún otro bien jurídico, que sea institucional. Incluso uno se puede poner en algunos ejemplos. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un médico, ¿no? Que tiene una pequeña consulta en donde realiza con autorizaciones procedimientos médicos autorizados por la autoridad, ¿no? Y que, bueno, deja de pagar a sus acreedores porque cae en situación de insolvencia y que, inducido por un abogado, por ejemplo, realiza algunos actos que son constitutivos de delito. ¿Es justificable que él no pueda ejercer la profesión de médico mientras cumple su condena? Me parece que no.
Lo mismo pasaría con la ingeniería civil, ¿no? Y con la comercial. Esto todo, y con la ingeniería comercial, ¿no? ¿Cómo además fiscalizar ese cumplimiento? Digamos, en situaciones, en profesiones en las cuales tampoco es muy claro, a diferencia de los abogados, en que se requiere, digamos, cuáles son los actos propios de un ingeniero civil y cuáles son, o reservados, los actos reservados de un ingeniero comercial. Esto a propósito de la modificación. Por lo tanto, a mí me parece que esta propuesta es desproporcionada y no es coherente con el resto del sistema. ¿Ya? Y esto no tiene nada que ver con que el liquidador y el concursal tengan, y el liquidador concursal y el veedor tengan a su vez una pena de inhabilitación para ejercer sus cargos, porque eso no es de profesión titular, sino que es del cargo, es una función pública de liquidador y veedor. Él puede seguir siendo abogado, ingeniero, lo que sea. Entonces, en resumidas cuentas, su señoría, me parece a mí que el proyecto en estas dos partes tiene problemas graves. Yo personalmente no soy partidario de que ninguna de estas normas prosperen. Yo dejaría, esta normativa fue fruto de una actividad intensa de este Congreso, con la asesoría de profesores connotados y que trajeron, digamos, por así decirlo, la doctrina más moderna, que se está de a poco, como le digo, incorporando al sistema y derrumbarlo de buena primera por entendimientos equivocados, ya como entender abogado como entender que hay penas, que hay delitos y hay penas sin delito y cosas así, se haya de modificar. Eso es básicamente, señor presidente. No sé si hay alguna consulta al respecto. Muchas gracias, Juan Domingo. Y estamos pidiendo el informe en derecho que está en la Comisión de Economía, no está acá, pero igual lo vamos a tener a la vista, digamos, en su momento, y cualquier consulta se la hacemos llegar. Muchas gracias. Oiga, yo tengo, al resto de los invitados tengo un problema técnico, reglamentario, porque veo que este tema ha generado mucho más pasión que lo que imaginamos. 7 minutos claramente no han sido suficientes para la exposición. Entonces, nosotros podríamos mañana a las 10:30 seguir, a menos que alguno de los 3 expositores que están aquí, veamos en consideración, definitivamente no puedan mañana, caso en el cual le podríamos dar la opción que lo hagan ahora, digamos, con la restricción adecuada, porque queremos ser bien responsables en eso. No sé si que levante la mano el que parece que hay alguien que tiene la mano levantada ahí, ¿o no? ¿O no? ¿Nadie? Ya, ¿puede entonces mañana a las 10:30? Puede ser un poco antes, ¿no? Sí, señor presidente, por mi parte ningún problema. Ya. Por mi parte tampoco. ¿Tampoco? Ya. Y lo vamos a tratar. Por mi parte tampoco. Perfecto, le agradezco la comprensión y tratemos vamos a hacerlo con lo más... tienen que comprendernos, digamos, además mañana tenemos que estudiar la ley FinTech, entonces lo vamos a hacer un poco resumidamente. Le agradezco mucho el ánimo y la voluntad de poder colaborar en este proceso. Y por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.